Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, a la gente de Vallecas, de Carabanchel, de Retiro, de Parla, de Leganés, de Getafe, de Salamanca, a toda la gente... ¿De dónde? De Villaverde. Muchísimas, de Usera, La Latina, de Chamberí. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias, compañera, que llevas la lengua de signos. Gracias de verdad. Gracias, Raquel. Gracias, Ramón. Gracias, Fanny. Qué difícil tu apellido. Gracias, Mavi. Gracias, Jesús. Gracias, Tomás. Decía un antifascista italiano, Carlo Levi, decía: il futuro ha il cuore antico, el futuro tiene el corazón antiguo. Por eso, recordar lo que ocurrió hace 41 años en Vitoria no es, digamos, un gesto folclórico o no es una suerte de reflexión de homenaje a los que ya no están, o no es una manera de traer identidades del pasado para hacerles un homenaje en el presente. Es entender el futuro también. Cuando pensamos que los responsables políticos de aquellos asesinatos, Manuel Fraga y Martín Villa, cuando pensamos en sus trayectorias y en cómo esas trayectorias alcanzan el presente, podemos imaginar también las cosas que deben cambiar en nuestro país. Manuel Fraga tenía un proyecto de país fundamentado en lo que él llamaba centralidad política y que él no pudo llevar a cabo, pero que lo llevó a cabo José María Aznar, y no es casual que a la primera persona a la que recibió en la Moncloa después de ser elegido presidente del gobierno fuera el responsable político de esos asesinatos, a Manuel Fraga. Y eso explica mucho sobre la estructura de poder que ha dominado en nuestro país en los últimos 40 años. Una estructura compleja que tiene que ver con relaciones políticas y con relaciones económicas y que últimamente llamamos trama. Recordar el nombre de Martín Villa, alguien que empezó a hacer política en la Falange, siguió en la UCD, después en el Partido Popular y después siguió haciendo política en Endesa, es entender cómo se han construido las relaciones de poder político y económico en nuestro país y cómo todavía hay unas cuantas cuentas pendientes necesarias para democratizar nuestra patria. Por eso recordar el pasado es no olvidar que el futuro tiene el corazón antiguo. Y por eso para nosotros y nosotras debe ser fundamental no olvidar lo que hicieron a nuestra patria, precisamente porque queremos cambiar algunas cosas. Hablaba antes Mavi de movimiento popular y de empoderamiento popular y de hacer barrio. Y últimamente cuando hablamos de estas cosas, daría la impresión como de que Podemos se ha radicalizado o que Podemos habría establecido una suerte de opciones para hacer política. Esta es la forma de hacer política más radical, ¿no? Por eso vamos a estar en los barrios y por eso decimos que hay que construir un movimiento popular. Los que dicen eso es que no han entendido que precisamente entendemos que construir un movimiento popular es condición de posibilidad para gobernar. Nosotros no nacimos para ser una fuerza testimonial. Nosotros no nacimos solo para organizar. Nosotros no nacimos para ser una fuerza testimonial. Nosotros no nacimos solamente para organizar manifestaciones. Nosotros nacimos para ganar y para gobernar en nuestro país y para gobernar en el Ayuntamiento de Madrid y en la comunidad. Pero para eso es necesario trabajar en la sociedad civil. Fijaos, hay una serie de objetivos estratégicos que se han planteado aquí y que tienen que ver con el objetivo estratégico de ganarle las elecciones al PP en España y gobernar en España. Eso tiene que ver con revalidar y con ampliar la victoria municipal en Madrid y ampliarla a municipios cruciales de esta comunidad. Eso tiene que ver con gobernar en la Comunidad de Madrid. Pero las condiciones de posibilidad de esas victorias no tienen que ver solamente con nuestro trabajo parlamentario o con nuestro trabajo en los medios de comunicación, que será un trabajo que se disputará cada vez en condiciones más difíciles. Las condiciones
de posibilidad de que dentro de unos años no solamente gobernemos el Ayuntamiento de Madrid, sino que gobernemos también en la comunidad y que después podamos gobernar en España, es en primer lugar que seamos capaces de liderar generosamente un bloque político con otras fuerzas políticas hermanas que han tenido la enorme generosidad de reconocernos el liderazgo y reconocer que un candidato de otro partido puede ser su candidato a la presidencia del Gobierno. Para eso tenemos que ser enormemente generosos y saber que una de las condiciones políticas del cambio es ser capaces de unir todas las piezas que forman parte, desde su diversidad y desde su propia identidad, de ese cambio político. Pero ese bloque político tiene también que ser un bloque social. Esto no puede ir solo de acuerdos electorales de partido o de acuerdos programáticos o acuerdos de proyecto de país entre formaciones políticas que se presentan a las elecciones. Hace falta un bloque social, un bloque que se convierta en histórico en la medida en que haga intervenir a sectores de la sociedad civil que están ya organizados y sectores de la sociedad civil que se tienen que organizar. Nosotros decimos permanentemente que la política no solamente está en las instituciones, aunque las instituciones sean fundamentales. Política hay donde una familia no llega a fin de mes, política hay donde se produce un desahucio, política hay donde hay una cola de trabajadores que están buscando empleo, política hay donde se precariza las condiciones de trabajo, política hay donde el salario no llega, política hay donde hay jóvenes que tienen que emigrar para buscarse la vida, política hay allá donde un pensionista tiene que volver a pagar por sus medicamentos otra vez o donde tiene que ayudar a su familia como una suerte de colchón para llegar a fin de mes. Y la manera de participar en esos espacios cruciales de conflicto que se pueden resolver o que pueden avanzar políticamente, no es solo decirlo está bien, pero también hay que estar ahí. Y para eso hace falta una cosa que es fundamental y que se llama militancia. Hablar del papel de los círculos en los términos en los que Raquel citaba a Jordi Borja, para hablar de la transformación del territorio, no es decir una cosa que suena bonita. Es que si no tenemos círculos organizados que estén cerca de las asociaciones de padres y madres de alumnos, que estén trabajando con las mareas verdes, con las mareas blancas, que estén trabajando en los barrios, en los centros de estudio, en los espacios sindicales, en los centros de trabajo, sin eso nosotros no vamos a poder construir el bloque social y político necesario para ganar. Y no porque decir esto sea bonito, sino porque el adversario al que nos enfrentamos tiene una serie de recursos de poder económico que nosotros no vamos a tener y por lo tanto necesitamos compensarlos con contrapoderes sociales. Los representantes de las élites en las instituciones no necesitan siempre tener poderes que se construyen a través de la sociedad civil y a veces incluso los tienen y los tienen más fuertes que los nuestros, pero no siempre los necesitan. Ellos se pueden permitir tener dirigentes políticos que vivan en una burbuja, que tengan sueldos de escándalo, que vayan permanentemente en coches oficiales y que vivan alejados de la realidad. Se lo pueden permitir. Nosotros y nosotras no nos lo podemos permitir. Por eso una apuesta por la construcción de movimientos populares que no es solamente organizar manifestaciones, eso si queréis es lo más pequeño, es construir la organización de la gente en los territorios donde opera la política, y la política opera en todos los territorios sociales, opera en el urbanismo, opera en los barrios, opera en la manera en la que los pensionistas pueden utilizar el transporte público, en la manera en la que las familias utilizan los recursos educativos. Construir ahí los contrapoderes sociales es la base de posibilidad de poder ganar social y después electoralmente. Últimamente utilizamos la expresión trama y digamos que se declina muy bien para entender Madrid. Os voy a declinar una serie de nombres: Tamayo, Sáez, Aguirre, Fundescam, Gallardón, Caja Madrid, Púnica, Gürtel, IFEMA, Telemadrid, Canal de Isabel II, Gestapillo, licencias TDT, Telefacha, 13TV, Intereconomía, Granados, Botella, Fondos Buitres, Tarjetas Black, ACS, Avión Privado de Florentino Pérez que traslada a Lucía Figar y a Ignacio González, Clece, gestionando escuelas infantiles, Cifuentes. Esa declinación de nombres aparentemente inconexa declina en una trama de poderes políticos y poderes económicos que han construido en los últimos años Madrid como proyecto de ciudad
y como proyecto de comunidad, como proyecto de región. Y antes apuntaba que decía Raquel, hemos derrotado al modelo neoliberal. Yo diría que todavía no, estamos en ello. Estamos en ello, pero para terminar de derrotarles tenemos que seguir gobernando en Madrid ciudad, tenemos que ganarle en buena parte de los municipios de esta comunidad y tenemos que ganar en Madrid comunidad. Porque Madrid se convirtió en uno de los laboratorios del proyecto político de país de las élites y del Partido Socialista y del Partido Popular que ha sido hegemónico durante muchos años. Estamos hablando de una ciudad que con su región metropolitana tiene más de 6 millones de habitantes, que es la tercera ciudad europea, si los datos que tengo no están muy viejos, en términos económicos y en términos demográficos. Hablamos de un espacio metropolitano que concentra una capacidad y unos recursos de poder económico y de poder político con muy poca comparación en Europa. Aquí están las sedes del Santander, las sedes de ACS, las sedes de Ferrovial, de Telefónica, de Acciona. En Madrid opera entre la cuarta y la quinta bolsa europea por volumen de capitalizaciones de toda Europa. Aquí tenemos el cuarto aeropuerto europeo en número de pasajeros y el 12 a nivel mundial. Aquí tenemos unos niveles de turismo de negocio que son difícilmente comparables no ya con otras ciudades del Estado español, sino con otras ciudades europeas. Madrid ha sido uno de los laboratorios fundamentales para construir el poder político-económico en nuestro país. Y nosotros estamos dispuestos a desmantelar esas redes de poderes oligárquicas para construir un Madrid que trabaje para los madrileños y para las madrileñas y que plantee un proyecto de ciudad y de comunidad y en última instancia de país diferente. Y cuando alguien se plantea un desafío así, tiene enfrente a enemigos muy poderosos a los que estamos obligados a derrotar y no lo podemos hacer solo. Necesitamos a los madrileños y a las madrileñas organizados para recuperar su ciudad, porque en Madrid se ha organizado el poder para quitárselo a la mayor parte de la gente y beneficiar exclusivamente a una minoría de rentas altas. Nuestro proyecto es devolver Madrid a los madrileños y a las madrileñas y para eso estamos dispuestos a desmontar la trama creada por el Partido Popular y por las élites económicas que han tratado de organizar nuestra ciudad y nuestra comunidad. Cuando hablamos de la Comunidad de Madrid, hablamos de unas competencias fiscales y presupuestarias equivalentes a las de algunos estados de la Unión Europea. Y en esta comunidad hemos vivido una auténtica contrarreforma fiscal, una contrarrevolución fiscal para beneficiar a las rentas altas. Hemos visto cómo se utilizaba lo público para el desmantelamiento del estado del bienestar. Hemos visto cómo se han construido hospitales aparentemente públicos, pero de gestión privada, para favorecer a los amigos, a los millonarios de los gestores del Partido Popular. Hemos visto políticas educativas que, apelando a una falsa noción de libertad de elección, estaban segregando y estaban condenando al futuro de pobreza a una mayor parte de niños y niñas madrileños. Y vamos a desmontar esa trama, porque la educación no es de una minoría, porque la sanidad no es de una minoría y estamos dispuestos a ganarles para que los servicios educativos y los servicios sanitarios en esta comunidad sean un ejemplo de políticas democráticas, que es lo contrario a lo que esa trama corrupta ha organizado en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Y por eso Esperanza Aguirre nos tiene tanto miedo. Por eso, cuando decimos que en 2019 redoblamos la apuesta, estamos diciendo que vamos en serio, que nosotros solamente en 3 años hemos logrado no solamente tener un nivel de apoyos electorales inimaginable, hemos sido capaces además de unir a buena parte de las fuerzas políticas del cambio. Y vamos en serio. Y cuando vamos en serio en algo, después de haber debatido y después de haber discutido, aquí no queda espacio para la división. Tenemos que hacer algo enormemente importante. Los debates de Vistalegre se cerraron en Vistalegre. Nuestro objetivo ahora es ganar y gobernar. Y en eso no sobra nadie.
Lo dijimos antes y vamos a demostrar que es así. Podemos nunca fue una tarta a repartir y va a seguir sin ser una tarta a repartir. Ahora va a ser una máquina, no ya de guerra electoral, sino una máquina de avances sociales donde las mayorías en nuestra ciudad y en nuestra comunidad van a ocupar democráticamente los poderes necesarios, trabajando todos a una, trabajando todos juntos y juntas para desmontar, para desmantelar la trama mafiosa que el Partido Popular y las élites económicas construyeron como proyecto de Madrid que condenó a la pobreza y a la desigualdad a buena parte de los madrileños y a las madrileñas, porque les vamos a ganar todos juntos y juntas. Con Madrid sí se puede. A toda velocidad a la compañera de Fuencarral. Fuencarral es un barrio importante para mí. Mi abuela Rosa, que era vallecana, cada vez que se enfadaba conmigo decía: tú eres fuencarralero porque naciste en La Paz. Y pues a mucha honra. Señalabas una cosa que señalaba otro compañero también, y es la importancia de comunicar bien, de que se nos entienda bien. Yo creo que han avanzado muchas cosas en este país y que solamente el hecho de que algunos de vosotros detectéis con tanta habilidad cuestiones que tienen que ver con algo que hasta hace no mucho tiempo era algo muy oscuro y algo muy subliminal que no se veía, y que cada vez seáis más gente la que os dais cuenta de que pues, la televisión no está diciendo esto, tenéis que ser más claros en los mensajes, yo creo que es una buena señal. Eso revela que tenemos una sociedad cada vez más crítica. Yo creo que hay mucha gente que no se conforma con las explicaciones que le dan y que lo buscan y que miran. Y ahí la militancia vuelve a ser muy importante. Las tertulias más importantes no son las que salen en La Sexta, en 4, en Televisión Española, en Antena 3. Las tertulias más importantes son las del puesto de trabajo, son las del bar, son las del supermercado, son las de la cola del paro. Las tertulias en las que vosotros y vosotras sois los tertulianos y las tertulianas más importantes. Buena parte de los votos del cambio social se deciden en Nochebuena. Bueno, pues hay que ir bien preparados y preparadas para en las tertulias más importantes hacer ese trabajo que es fundamental. La política tiene mucho que ver con los relatos, pero un relato que se fundamenta en la verdad tiene un recorrido mucho más largo que un relato que se fundamenta en la mentira. Y nosotros hemos dicho siempre que queremos un Podemos que diga la verdad, aunque esa verdad no guste a los poderosos, aunque esa verdad sea áspera muchas veces, porque un relato que se fundamenta en la verdad llega mucho más lejos y para ellos necesitamos a todos y a todas. Un compañero hablaba de la necesidad de otro 15M. El 15M fue importantísimo y yo recuerdo lo que representó la experiencia de las plazas, pero había algo mucho más importante que lo que ocurría en las plazas, y era lo que ocurría en la gente que estaba viendo las plazas. El 15M consiguió que el 80% de los españoles estuviera básicamente de acuerdo con sus demandas. Lo más importante no eran las decenas de miles, los cientos de miles que estaban en las plazas, sino los millones que de repente empezaron a pensar con una gramática política y social distinta. Eso es lo que permitió pues, que de repente hubiera un chaval con coletas que dijera determinadas cosas en la televisión y que hubiera pues, millones de personas que dijeran: eso que está contando se parece mucho más a mi realidad. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo, que gracias al 15M hoy tenemos la capacidad de que millones de personas que no siempre se movilizan, que no siempre bajan a las plazas, sin embargo, empiezan a preferir algo distinto. Y eso tiene que ver, y con esto concluyo, con algo histórico que está ocurriendo en nuestro país, y es que la nueva transición que estamos viviendo tiene que ver con el epílogo de las fuerzas de la Restauración. Felipe González en España tenía un proyecto de país
tenía un proyecto de país que se fundamentaba en el surgimiento de unas nuevas clases medias procedentes de los sectores populares, que tenían la aspiración, que en buena medida se cumplió, de que sus hijos pudieran ir a la universidad y poder acceder a servicios públicos a los que no habían adquirido, a los que no habían podido llegar sus padres y sus abuelos. Un proyecto de país que también se fundamentaba en la incorporación a Europa, en una posición periférica, en la desindustrialización, pero que en última instancia era real. Era un proyecto de país que tenía que ver con, bueno, nos vamos a incorporar a la OTAN, nos vamos a incorporar a la Comunidad Económica Europea, y había cosas que funcionaban. Aznar, que logró desarrollar el proyecto de país de Manuel Fraga, tenía un proyecto de país y se empoderó a través de Caja de Madrid y se empoderó a través de Vía Digital y se empoderó colocando a sus amigos en posiciones estratégicas en Telefónica. Pero Aznar tenía un proyecto de país que se fundamentaba en la burbuja inmobiliaria y en la expansión del crédito, que permitió que muchos sectores se autopercibieran como clases medias y tuvieran una elevada capacidad de consumo que no habían tenido los anteriores. Todo eso explotó con la crisis económica. Y la crisis económica se tradujo en desahucios, se tradujo en la depauperización de muchos sectores medios y se tradujo en una precarización sin precedentes de las clases trabajadoras. Bien, no tienen un proyecto de país alternativo. Lo que están diciendo el bloque de la Restauración, el bloque que se atrinchera entendiendo que la Constitución tiene que ser un límite y no una capacidad de mejorar y de construir un nuevo contrato de país, lo que dicen es que podemos volver al pasado. Y es mentira, no se puede volver al pasado. Basta ver lo que ocurre en Estados Unidos, basta ver el fracaso del proyecto de gobernanza neoliberal en Europa para decirles, vosotros no tenéis proyecto. Estáis diciendo que se puede volver a lo de antes cuando eso es mentira. No va a volver la burbuja inmobiliaria, no va a volver el sistema de facilidad al crédito, no va a volver el sueño de que la incorporación a Europa iba a extender los derechos sociales, porque esta Europa está fracasando. Hace falta una Europa distinta, hace falta un proyecto de país nuevo. Hay que acabar con esa lumpenoligarquía, que nunca fueron emprendedores, que solamente se hicieron ricos por estar cerca del poder político. Hay que desmantelar esa trama, apostar por un país que apueste por la pequeña y la mediana empresa, por los derechos laborales, que apueste por competir por arriba, porque vuelvan buena parte de los jóvenes que se han tenido que ir, por la dignificación de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, por no dejar a nadie atrás, por apostar también por un país diverso que no tenga miedo a la palabra plurinacional. Si es que además los que están intentando buscar un espacio en el PSOE tratan de imitar nuestro lenguaje y ahora hablan de plurinacionalidad también y de reducir la jornada de trabajo, y ahora resulta que su pope económico, Jordi Sevilla, ficha por el BBVA para defender las cláusulas suelo. No tienen proyecto de país. Lo que se está jugando en España en estos momentos es una tensión entre los que quieren volver al pasado y los que queremos un país más moderno, un país mejor, un país con memoria, pero también un país con capacidad de imaginar un futuro más digno para el conjunto de la población, independientemente del color de su piel, independientemente de dónde hayan nacido. Lo que se está jugando en España es una tensión entre el cambio y lo nuevo y los que quieren atrincherarse en lo viejo. Y estoy convencido de que si seguimos bien organizados y seguimos trabajando juntos y juntas, vamos a ganar ese nuevo país que se merece nuestra patria. Gracias.